Muy buenas noches, bienvenidos al curso de Epistemología y Metodología de la Investigación Pedagógica. Es un gusto estar con ustedes. Soy la doctora Alma Rodríguez Castellanos. Espero que me escuchen correctamente y que en siguientes sesiones ustedes puedan reunirse a trabajar en las sesiones que tenemos programadas para este fin. Muy bien, voy a compartirles la presentación. Permítanme un momento. Permítanme. Listo, aquí la tenemos. Y vamos a empezar a trabajar sobre la misma. Vamos a subir la presentación. Esta no es. A ver, aquí estás. Muy bien. Vamos a empezar a trabajar con un punto que es muy importante. Que es la primera parte del título de nuestra materia, Epistemología y Metodología de la Investigación Pedagógica. ¿Desde dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? ¿Quién dijo que tenía que surgir? ¿Qué elementos la constituyen? ¿Qué es la palabra epistemología? Muchas veces tenemos confusiones muy importantes cuando hacemos nuestros trabajos recepcionales en psicología, en pedagogía, reportes de experiencia profesional, informes documentales, y al tener este tipo de problemáticas, vienen las confusiones porque no sabemos los orígenes de cómo se constituye un trabajo de investigación. Y es en ese momento en que se presentan una serie de problemas que se vienen arrastrando desde el comprender los orígenes, que es la epistemología. El poder decir, el poder comprender, el poder analizar qué es y cómo se justifica en las diversas ciencias, como es la pedagogía, como es la psicología, y de dónde surgen. Entonces, ¿qué es la epistemología de la investigación? Autores como Paz Sandin se ocupa de decir, de plantear, que es una perspectiva epistemológica. ¿Qué es esto? Es una forma de comprender y explicar cómo conocemos lo que sabemos. ¿Qué tipo de conocimiento obtendremos en una investigación? ¿Qué características tendrá ese conocimiento que estamos obteniendo? A veces nosotros decimos, quiero estudiar calidad de vida. Quiero estudiar la violencia en las escuelas. Quiero estudiar cómo instrumentar la paz en las secundarias. Pero ¿cómo lo hago? Lo voy a hacer desde un estudio cualitativo.
Ah, lo voy a hacer desde un estudio mixto. Ah, lo voy a hacer desde un estudio cuantitativo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué es la epistemología de la investigación? Y entonces aquí autores como Crotty identifica 3 puntos importantes o 3 orientaciones epistemológicas a saber que son fundamentales, que están circunscritas a un paradigma o a una perspectiva teórica de la investigación. ¿Qué es esto? El ser objetivo, el construir y el subjetivismo. Es decir, desde lo netamente positivista hasta lo netamente interpretativo, hasta lo netamente interpretativo y subjetivo que pueda tener una construcción epistemológica. Y entonces aquí se pregunta uno, ¿cómo surge? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué la investigación tiene que ser cuantitativa, cualitativa y desatiendo el abordaje epistemológico como eje orientador de este proceso investigativo? Cada procedimiento o instrumento de investigación se va a entrelazar, jóvenes, de una forma inextricable con las interpretaciones que concretamente yo como investigador, con mi experiencia de vida, con mi experiencia académica, con la manera en que yo percibo el mundo, voy a hacer. De manera que cuando yo estoy haciendo investigación, debo de, por un lado, si es investigación, yo digo que es cuantitativa, pues voy a tener que dejar de lado mi propia idiosincrasia. Pero eso a veces es omitido por autores. Y entonces viene todo un debate entre lo que es la epistemología, entre lo que es la metodología y entre lo que es el método. Y aquí me gustaría detenerme un momento. ¿Por qué? Fíjense muy bien. Al tener yo poca claridad entre lo que es cuantitativo, cualitativo y mixto, y al tener poca claridad entre qué es la metodología y entre qué es el método, yo me voy a confundir. Y entonces, al confundirme, voy a crear una serie de problemas en los cuales yo voy a estar confundiendo la metodología, el método y la parte del diseño, la parte de efectivamente poder delimitar qué es lo cuantitativo, qué es lo cualitativo y qué es lo mixto. Lo mixto es la unión de lo cuantitativo con lo cualitativo. Pero si yo no conozco ese origen de dónde sale, pues difícilmente yo puedo entonces decir, el surgimiento es aquí. Y me paro aquí. Y entonces estas dos posturas las voy a tener completamente erróneas. Cuando yo leo trabajos, me han llegado a decir que una investigación que por el hecho de tener una lectura o un análisis de una gráfica,
ya es cuantitativa, cuando no lo es. Maneja números ordinales, maneja números categoriales, no lo es. Pero sin embargo me dicen, es cuantitativo. O he llegado a tener lecturas de tesis en las cuales me dicen que no se pueden manejar variables. ¿Por qué? Porque es un análisis que se va a constreñir solamente a describir. Y yo me pregunto, en una descripción, ¿no hay elementos que puedan ir fluctuando y cambiando, impactando, modificando cosas? No lo sé. Y entonces viene esta confusión que es una metodología, jóvenes. Que eso debería de estar muy bien enclavado en sus conclusiones. Una metodología va a integrar un conjunto de métodos que van a guiar una investigación. Va a estudiar, va a darle validez a esos métodos. Y entonces metodología y método no es lo mismo, no son palabras iguales, ni son sinónimas. Las palabras sinónimas significan lo mismo expresado de diferente manera. En este caso no lo es. Y por tanto, hay un error conceptual ahí. ¿Se fijan? Y un error conceptual bastante grave, bastante fuerte, bastante de el comprender qué es una cosa, qué es otra y cómo esto va a marcar el análisis, la congruencia teórica, la congruencia epistemológica de los métodos en relación al objeto de investigación. Que no es lo mismo decir metodología y método, no, porque la metodología valora los métodos con la finalidad de determinar su pertinencia en la investigación. Si la metodología dice no hay congruencia teórica, no hay congruencia epistemológica, ese método no sirve, hay que buscar otro. Si la metodología dice no hay validez en los métodos, hay que buscar otros, porque de ninguna manera yo puedo decir o puedo funcionar con pensar siquiera en que es lo mismo. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro para poder definirlo y plantearlo desde esta perspectiva de el análisis que tenemos de estas relaciones conceptuales. Entonces, si seguimos nosotros caminando en este discurso, vamos a ver que, ¿sí? Van a existir otros elementos. Y que estos elementos nos van a permitir ver la distinción entre investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Porque no ocurre en la metodología como lo acabamos de ver. Esto ocurre en los métodos. Por tanto, no ocurre a nivel epistemológico o teórico la perspectiva de los métodos.
Lo que ocurre allá atrás, en esos niveles elevados de metodología, es una distinción entre la investigación objetiva positivista, por un lado, o una investigación construccionista, interaccionista o subjetiva en el orden psicosocial, por otro lado. Sin embargo, hay que tener presente que en la mayoría de los textos de investigación es investigación cualitativa e investigación cuantitativa que se pelean entre sí y que al pelearse entre sí, los escenarios se reducen a un debate y a una fragmentación del conocimiento, lo cual esto es muy triste. Un conocimiento fragmentado, un conocimiento roto, no nos deja nada. En cambio, cuando yo tengo claridad en qué es metodología, como esa integración, como ese conjunto de métodos que guían la investigación, y entiendo el método como un plan para alcanzar objetivos, para tener un camino claro para lograr el fin, sí y solo sí voy a poder determinar, por un lado, si son diseños cuantitativos o si son diseños cualitativos. En esta primera clase, yo no voy a ahondar tanto en aspectos que nos vayan a confundir. Ahorita lo que a mí me interesa es, uno, que ustedes entiendan la diferencia entre metodología y método. Dos, que entiendan la epistemología. ¿Qué es la epistemología? El origen. ¿De dónde sale? ¿Por qué sale esta necesidad? Y tres, que logren distinguir de entre los métodos cuáles son cuantitativos y cuáles son cualitativos y por qué. Hasta ahí nada más. Entonces, desde lo cuantitativo, voy a tener estudios que van a ser descriptivos, estudios que van a ser correlacionales y estudios que van a ser experimentales. Y desde lo cualitativo, voy a tener la fenomenología, la etnografía, la teoría fundamentada, la etnometodología, el análisis del discurso, las biografías y la investigación-acción. Cada uno de estos va a tener sus instrumentos muy específicos. Quizá compartan algunos, como en el caso de lo cuantitativo en los estudios descriptivos. ¿Por qué? Porque se hace observación participante. Y en la observación participante no se puede no codificar lo que observamos. Ahí tenemos que necesariamente elaborar un formato de observación con tiempos muy definidos
en los periodos en los que estamos registrando la observación. La observación no es otra cosa más que una conducta que podemos mirar y que podemos cuantificar a partir de un tiempo en el que esa conducta se presenta. Eso es la observación participante y que la puede compartir, por ejemplo, en análisis de discurso, en que también necesitemos hacer observación que pertenece a lo cualitativo. Pero ahí la observación sí va a ser observación, pero no la vamos a registrar en un formato específico. Vamos a observar todas aquellas conductas que nos hablan del objeto de estudio de ese análisis del discurso, o de ese fenómeno, o de esa conducta en un contexto determinado como es la etnografía. Ahora, también podemos tener otro instrumento compartido. Ese instrumento puede ser la entrevista estructurada y la entrevista semiestructurada. Y ahí podemos estar hablando de que si es una entrevista estructurada, vamos a diseñar todo un guión en donde ese guión nos va a llevar a conformar categorías de análisis y que esas categorías de análisis van a dar cuenta no solamente a una observación participante, sino que también va a dar cuenta de una entrevista que al tener categorías de análisis tiene también dimensiones y unidades de análisis que van a dar cuenta a diferentes niveles. Hagan de cuenta que es una escalera en donde vamos subiendo y vamos dando cuenta de aquello que nos interesa investigar. En cambio, en una entrevista semiestructurada, vamos a ir anotando todo, grabando todo lo que el interlocutor nos va diciendo. Y entonces las categorías se van a ir conformando a partir de ese discurso. Es muy distinto. Entonces, cuando hablamos de cuestiones correlacionales, estamos hablando de un elemento en el cual este elemento va a sufrir diferentes cambios en el momento en que yo hago esto o hago esto. Esto que estoy haciendo en momentos diferentes lo está afectando y está dando una relación con este elemento 1, está dando un cambio con este elemento 2 y está dando un cambio con este elemento 3 y se modifica. Entonces, a eso se le llama correlación, ¿sí? Y eso es un estudio cuantitativo controlado. Ahora, cuando yo hablo de experimental, voy a hablar de situaciones, de grupos controles, en donde yo pueda tener un placebo y otro grupo en donde no haya placebos. Entonces, estas características jóvenes las vamos a manejar muy estrictamente en el laboratorio.
Sí. Generalmente son estudios muy cuidados, estudios muy validados, con obtención de confiabilidad, con gran número de población, ¿sí? Y no con pequeñas muestras que podamos trabajar. Entonces, estamos viendo que mientras que en el estudio de lo cuantitativo y lo cualitativo, en lo cuantitativo, desde el método, vamos a ir diseñando, controlando las variabilidades que puedan haber en este estudio. Pero en este estudio que es cualitativo, voy a ir planificando, voy a ir actuando, voy a ir descubriendo progresivamente lo que va a ir sucediendo. ¿Sí? No voy a dejar que las cosas se den per se. Bien, vamos a continuar con nuestra presentación y si ustedes tienen dudas, pues me las dejan en el chat de la escuela para que podamos irlos aclarando. Y a mí me gustaría mucho que estuvieran presentes para que pudieran ustedes ir aclarando sus dudas. Ajá. Entonces, aquí entra la cuestión de la pedagogía, que es el arte de enseñar. Entonces, en este escenario, la investigación educativa se va reduciendo a un debate que conlleva a una fragmentación del conocimiento. ¿Por qué? Porque el abordaje de la epistemología se considera como algo aislado del proceso donde la relación del sujeto investigador para que conozca esa realidad se reduce a sus límites de pensamiento. Cuando la epistemología va mucho más allá a los orígenes, ¿sí? ¿Y por qué piensa que hay una reducción histórica en los niveles del pensamiento, tanto cuantitativo, cualitativo? Porque se da una interpretación desde lo metodológico y desde la técnica para el abordaje de la investigación. Obviamente, esto carece de fundamentos conceptuales para justificar esa legitimidad en la producción científica. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos meter a los seres humanos a un laboratorio, como lo hizo Skinner o como lo hizo Pavlov con los animales. No, ¿sí? Entonces, en consecuencia, las formaciones discursivas para una aproximación del modelo o del constructo o del origen o de la perspectiva teórica van a quedar relegadas a una manera, a un modismo, a un estilo, por parte de quién? Pues del investigador, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es la epistemología? Y en pedagogía, ¿qué debo de entender? Porque las estoy uniendo, epistemología y metodología de la investigación en pedagogía. Autores como Severio y Waslawicz, el término epistemología deriva del griego episteme, que no es otra cosa más que conocimiento.
y es una rama filosófica que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, límites entre métodos y validez de los mismos. Citados por Jaramillo. Pero ¿y entonces qué es pedagogía? La pedagogía constituye el planteo y la solución científica de problemas del orden educativo o las normas que rigen la actividad educativa. ¿Qué se quiere decir con esto de acuerdo a Bojorquez? Que es la ciencia que indaga el ámbito educativo y los fines que se persiguen. Punto. No hay más. Pero ¿cómo se persiguen? Ahora vamos a conjuntar epistemología y pedagogía. Quizá, probablemente, es analizar, es interpretar, es profundizar en aquellas prácticas educativas que hoy las orientan. Indagar desde otro punto de vista ese abordaje pedagógico que implica ahondar en esas políticas inherentes a la educación, en el conocimiento del saber social, del saber escolar y sus implicaciones en el aspecto teórico práctico. Muchos maestros se curan en salud y dicen, manifiestan que los alumnos no aprenden, que los alumnos son tontos, que los alumnos no reaccionan ante las maneras en que ellos presentan los materiales. Yo les diría a esos maestros, reflexionen su práctica docente. Investiguemos los orígenes de cómo y con quién está trabajando. Reflexionemos sobre su propia enseñanza. Reflexionemos sobre las características de los seres humanos a los cuales usted está formando. Porque no nada más se forma a nivel licenciatura, maestría o doctorado. No, la formación se inicia desde que estamos en justamente el parvulario, es decir, el kinder. Y si nos ponemos más exquisitos, desde el hogar. Desde el hogar es la primera escuela de aprendizaje, que debería de ser la primera escuela de aprendizaje significativo, ¿sí? Transformador. El maestro es el que tiene que enseñar. Yo por eso pago grandes cantidades de dinero cada mes para que enseñe, pero mi hijo no aprende. Señora, su hijo no aprende porque ha de haber algún problema en su casa. Y así están echándose la bolita el maestro y la familia y el maestro, la institución, los directivos. ¿Pero quién está al frente de la escuela? El maestro. ¿Cómo enseña? El maestro. ¿Cómo aprende? El alumno. ¿Y cómo ayuda a aprender de una manera significativa? Los padres de familia, o el padre de familia, o la madre de familia.
o el cuidador o quien sea que tenga la responsabilidad de cuidar a ese ser humano en formación. Pues esta es nuestra primera sesión. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos la siguiente semana. Espero que se animen a estar presentes. Les dejo la grabación en el espacio en donde les puse el link de esta presentación. Muchísimas gracias, jóvenes, y nos estamos viendo la próxima semana. Será un placer estar leyendo sus colaboraciones. Muchísimas gracias. Soy la doctora Alma Rodríguez Castellanos. Bonita noche. Gracias.